El mes pasado estuvimos hablando aquí y presentando de un interesante libro que se iba a poner o se puso en circulación en la Alianza Cibaeña que se llamaba José, hijo de Jacob, y el faraón Akenab. Este libro fue escrito por Miguel Ángel de la Cruz y Jorge Hernández. En ese momento debatíamos cosas que nos apasionan y nos inquietan mucho sobre lo expresado en el contenido del libro, y no pudimos estar presentes nosotros y quizás muchos de ustedes en esa puesta en circulación donde se habló ampliamente de lo que se explica en ese libro, de que habla de reencarnación, de cosas impresionantes que a nosotros que no sabemos mucho de estos temas, pues que somos neófitos, nos dejan con la boca abierta. Pero hoy está con nosotros Miguel Ángel de la Cruz, que nos va a hablar ahora del contenido del libro que fue puesto en circulación el mes pasado. Lamentablemente no está con nosotros el coautor porque ya se retiró, Jorge Hernández, pero está con nosotros, como les dije, Miguel Ángel, que nos va a completar la información que nosotros necesitamos del contenido de ese libro, que iba a cambiar el mundo, o va a cambiar el mundo. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos, Miguel Ángel. Buenas tardes. Es que entramos en materia de una vez, porque usted claro, sabe de eso se trata. Que estos temas nos apasionan a nosotros y también al público que nos sigue. No, agradecido de ustedes que una vez más nos dieran la oportunidad de estar aquí con ustedes y con las personas que lo siguen. Y estamos aquí hoy, a diferencia de la vez anterior, que teníamos algunos temas un poco en incógnito. Exacto. Ya no, ya podemos hablar abiertamente de todo lo relacionado con el libro que pusimos en circulación el día 9 de este mes. Uh-huh. Me gustaría empezar, Miguel Ángel, lo que tú le estabas contando a Ángel de cómo se conocieron tú y Jorge. Jorge es el otro autor, como les dije, y hay una comunicación entre ustedes, una empatía, un acercamiento. Afinidad. Pero sería bueno, doña Ana, para nuestros televidentes, recordarle que en esa ocasión que vinieron a presentar el libro en puesta en circulación, se dijo de que esto iba a ser algo que no solamente impactaría en la República Dominicana, sino a nivel del mundo. Así es. En el mundo entero, lo que se iba a revelar en este libro. Y por otra razón, Miguel Ángel entonces nos invita hoy y dice que en qué momento hubo una incógnita porque no podían decir lo que era, sino bien hasta después de poner el libro en circulación, y este es el momento. Entonces ahí entra la parte suya de preguntar. Claro. La parte que usted corresponde. No, interesante. Es una pregunta que a muchos le ha surgido porque dice cómo se juntan para entregar esta información tan importante al mundo. Jorge y yo somos amigos. En esta existencia tenemos muchos años tratándonos, muchos años. Cuando tú comienzas a hablar así, en esta existencia. Sí, porque él y yo tenemos una conexión, como somos compañeros de Tú alma. nos perdona, Miguel Ángel, nuestra ignorancia, ¿verdad? Y por eso nuestras preguntas así que pudieran parecer jocosas, pero de verdad es que queremos saber. No tenga pena en preguntarme lo que sí. Y tenemos personas que nos están viendo y también se quedarían con las mismas preguntas. Bueno, vinimos a aclararla. Bueno. Cuando decimos que somos hermanos de alma, es decir, no es la primera vez ni es la primera existencia en la que él y yo estamos juntos. Que coinciden. Exacto. Esta no es la primera. ¿cuántas? Hemos coincidido en muchas existencias. Hemos tenido existencias anteriores. Cuando tú dices existencia, para que nos pueda interpretar bien. Vidas anteriores. Vidas anteriores. Con otros nombres, en otros países, en otras ciudades, ¿verdad? Con otras condiciones. Porque ustedes creen en la reencarnación. No. El que cree no sabe. Y el que sabe no tiene necesidad de creer. Cuando decimos que sabemos de la reencarnación es porque la hemos experimentado. No es de que, concho, lo leí en un libro que la reencarnación existe. Creer es no saber. No saber. El que cree no sabe. Pero creer es creer. Sí, eso mismo. Cuando usted cree es porque no tiene la experiencia, la objetividad, ni ha comprobado eso que usted cree. Porque cuando, por ejemplo, usted no me va a decir, yo creo que tengo un anillo en la mano. Yo tengo un anillo en la mano porque usted está segura que lo tiene en la mano. Ya el creo da duda. No lo sabe, porque no tiene la certeza. Ok, ¿cuál es la certeza que ustedes han porque tenido? Hemos experimentado nuestra existencia. Pero ¿cómo lo pueden asegurar? Simple. Como hace 20 minutos
lo que usted hizo, ¿cómo sabemos que fue usted que lo hizo? Lo que usted vivió hace 20 minutos. ¿Cómo sabemos que fue usted que lo hizo? Porque ella no lo dice. Exacto, esa es una. ¿Y cómo sabemos que fue usted que lo hizo? Porque yo sé que yo soy. Porque usted lo sabe. Así dijo Jesús, yo soy el que ¿Cómo soy. usted lo que hizo hace 20 minutos está segura que fue usted que lo hizo? Porque fui yo que lo hice. Pero ¿cómo lo sabe? ¿Por el resultado? Pues tú No. me dices, Porque lo recuerda. Oh, porque recuerda. Lo de hace 20 minutos, dice, no, yo lo hice. Usted lo Sí. experimentó, pero ahora nosotros, usted va a decir, fui yo porque usted lo recuerda. Ajá. Nadie lo va a recordar como usted. No, Nadie claro. lo experimentó como Sí. usted. No, Entonces, claro. la vida que nosotros hemos tenido es porque la recordamos y usted puede ir a verla cuando desee. ¿Y cómo lograr recordar esas vidas en las que estuvimos? Porque yo no he recordado ninguna. Despertando conciencia, teniendo acceso a los recuerdos que están, la memoria colectiva de todos nosotros, de este planeta, vamos a hablar de este planeta, está registrada en el electromagnetismo planetario. Este evento ahora mismo se está grabando. Sin embargo, el evento no es lo mismo verlo a través de mis ojos, esta energía que ustedes le llaman cuerpo físico y todo lo que tiene que ver con lo que le llaman Miguel Ángel de la Cruz, tanto interna como externa, se está grabando a través de mi experiencia, pero también se está grabando a través de la suya, y de la suya, y de la suya. Es una versión diferente del mismo evento. Entonces, para usted tener experiencia y llegar a ese recuerdo, lo va a recordar a través de la suya, de la experiencia de su Experiencia energía, mía. no de la mía. Por ejemplo, ahí en ese libro está la historia de José, que él la cuenta porque recuerda, dentro de todas las que él recuerda, una de esas es la de José, que fue el hijo de Jacob. Él la recuerda Pero perfectamente. antes de llegar ahí, entonces, ¿cómo se da el encuentro suyo y de Jorge? Nosotros tuvimos un contacto en una publicación de Facebook, la primera vez. Y cuando yo vi la publicación, yo lo contacté. Fue algo impresionante porque el mensaje que yo le mandé no fue de saludo. Es como si yo me había encontrado con alguien que estaba esperando hace mucho tiempo. Fue un mensaje fuera de lo normal. Y se lo dije hoy y al otro día salimos y nos encontramos. ¿Usted no sabía a qué se dedicaba él? Nada. ¿Quién era ni, él? Ni era él, ni siquiera. Y cuando yo fui a su casa, que yo estaba en una ciudad y salí para a donde él vivía, oiga esto lo que le estoy diciendo. Y me dijo, yo te estaba esperando. Y así fue. Le respondió era usted. Cuando yo llegué a su casa, claro, yo te estaba esperando. Y ahí empezó el recuerdo, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que ya yo manejo de hace mucho tiempo, como es el caso de los contactos angélicos, los contactos de seres de otros planetas, empezamos ya lo que es la retroalimentación de información y ahí ya pudimos comprobar la conexión que teníamos de hace mucho tiempo. Wow. Entonces, la amistad siguió, ¿verdad? Seguimos tratando los temas que nosotros manejamos, ¿verdad? Él maneja unos temas, yo manejo otros, tenemos muchos temas en comunes también. Por eso lanzamos ese día en la puerta de circulación lo que es el proyecto nuevo llamado Metaconexión, que nosotros vamos a trabajar en un movimiento para que el planeta, los seres humanos, entremos al consciente colectivo, porque el inconsciente colectivo ya todos lo conocemos. Eso fue lo que ustedes revelaron esa noche. No, aparte del libro, ese fue el cierre. Por eso era tan importante la puerta de circulación, porque ahí pusimos y revelamos las redes, la plataforma. ¿Cómo se llama el proyecto? Metaconexión es el nombre de la plataforma de nosotros. Lo que busca es entregarle conocimiento a la humanidad para que pasemos y elevemos el pensamiento y pasemos del inconsciente colectivo entregado por Carl Jung, que es el que más habló de eso, al consciente colectivo, o sea, una humanidad con un pensamiento más elevado, con pensamientos que nos ayudan a mejorar como especie, como persona. Y nosotros lo lanzamos ese día, después que terminamos la puesta en circulación del libro. Y entonces ustedes van a estar en redes con ese proyecto y en YouTube también. Sí, ahí pusimos lo que es el YouTube, se llama así mismo el canal, Metaconexión, y Instagram, Metaconexión también, TikTok, Metaconexión también, lo pueden buscar así mismo. ¿Qué se puede esperar de eso, Miguel Ángel? Bueno, ahí anunciamos que vamos a escribir, aparte de las otras cosas que se van a entregar, 4 libros. Y esos 4 libros los va a escribir la humanidad. Porque son preguntas y respuestas de todo el mundo.
O sea, vamos a definir, vamos por parte como Jack el Destripador. En eso, ustedes van a ser guía, pero no son ustedes, sino la gente la que va a trabajar. Por ejemplo, usted tiene una duda, usted nos la va a preguntar a nosotros. Y si quiere, podemos publicar su nombre. Fulano de tal pregunta tal cosa, si quiere, si no lo ponemos anónimo. Pero estos 4 libros, van a ir a responder todas las cuestionantes del ser humano en diferentes niveles. El primero tiene que ver con preguntas personales, ¿verdad?, de la humanidad. El segundo, preguntas globales, sociales. El tercero tiene que ver con preguntas cósmicas, ¿va?, que tienen que ver con el universo. Y el cuarto tiene que ver con el yo del futuro, el ser humano del futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Si usted tiene una duda, se le va a responder. Significa que este libro va a ser de todo el mundo. ¿Que nosotros lo vamos a escribir? Sí, pero va a ser la humanidad. Va a ser a través de nosotros que va a llegar, pero son ustedes los que van a escribir lo que se va a poner ahí. Significa es que, como él le dijo ese día que estábamos aquí, que la gente lo que anda buscando regularmente es respuestas. Siempre eso es lo que andamos buscando. Pero tú sabes, Miguel Ángel, que independientemente, tú mencionas, Tomás hace una pregunta. Yo puedo hacer la misma pregunta y quizás no espero esa misma respuesta porque andamos esperando una respuesta. Por eso, cuando hay mucha gente que su pregunta se la va a contestar a miles de gente que tenía esa misma cuestionante, entonces no se tiene que repetir. Pero quizás no tiene, ¿cómo te explico? Hay otra sí, porque es que exacto, hay diferentes formas de interpretación. Entonces la pregunta misma no puede todo coincidir con la que tú me digas. ¿Quién la responde la pregunta? Ellos. Nosotros dos la vamos a responder. Ustedes dos se ponen de acuerdo y esta es la respuesta que vamos a dar, ¿verdad? Ahora bien, otra persona pudiese tener otro pensamiento en ese aspecto. Si es una pregunta diferente, va a ser otra pregunta. No, pero que sea esa misma, porque no todos están dentro de la misma. Tú entiendes que las visiones pueden cruzarse. Si no claro, quedas porque respondida en las anteriores, te responderá. No, lo que quiero decir es que para poder conseguir. Sí, yo te entendí. En mi caso, que trato de ser más respetuoso en la forma de ustedes pensar, ¿verdad? No hay problema. Tenemos una diversidad de religiones. Ajá. Yo no me considero ser religioso como tal por la misma disputa que existe. Tú eres creyente. Yo creo en Dios. Ahora, la Biblia, que es el libro patrón, es que nos da las respuestas. Sin embargo, todas las religiones lo ven de acuerdo a su interpretación. Entonces ahí entra la confusión. No va a haber confusión. La confusión la puede tener la persona, no la respuesta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usted acaba de mencionar que la Biblia es el patrón, pero es el patrón de algunas religiones. No es el patrón de los musulmanes. No es el patrón de los hindúes, ni de los chinos, de los budistas. No lo es. Entonces, imagínate que un chino no haga una pregunta. Dependiendo de la pregunta, si es religiosa, él lo puede interpretar bajo su sesgo, ¿verdad?, y su creencia, pero eso es problema de esa persona. Ahora, la pregunta, nosotros vamos a responder de acuerdo, ¿verdad?, al nivel de conciencia, tanto de la pregunta como de la respuesta que se le va a dar a la persona. Ahora, la interpretación ya no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de la persona. Y la va a tomar, si le es útil, la toma como referencia, como herramienta, porque lo que busca el libro es entregar herramientas. No que no crean o que lo hagan obligatoriamente, porque entonces... Pero entonces el sentido mismo del libro, a pesar de lo que sabemos que existe, la intención misma es que tengan un guía, una guía. Una herramienta. Una herramienta al camino que deben tomar. Un cuchillo es una herramienta. Depende de usted si lo usa para pelar una naranja o para matar a una persona. Eso no es responsabilidad mía. Ahora, yo te ofrezco el cuchillo y te voy a dar la herramienta de acuerdo a tu pregunta, porque quizás lo que tú necesites es una cuchara, no un cuchillo, ¿verdad? Lo que te es útil en ese momento, quizás no es el cuchillo, sino un tenedor. Miguel Ángel, entonces, volviendo a ese encuentro con Jorge, en esa conversación, ¿ustedes pudieron identificar que se conocían de otras vidas? Sí, claro. ¿Cómo se dio ese momento? O sea, ¿quién identificó a quién? ¿Cómo? Fue mutuo. Tengo que reconocer que, de cierto modo, él ya tenía más información mía que yo de él, internamente hablando, en ese momento. Sí. Sí, claro. Él me conocía más a mí que yo a él. Entonces, él está viviendo ahora la vida de quién. La de Jorge.
Pero Ah, entonces, no la de José. pero en el No, libro, pero en él el lo libro dijo. vemos que Él lo dijo. No, es que buena pregunta. Permíteme aclarar eso. Dele ahí. Está excelente la pregunta. Que eso era lo que decíamos en la puesta en circulación, con la parte que le tocó a él, porque le tocaba a él hablar de eso. ¿Qué dice? Yo estoy hablando en el libro de lo que fui, no de lo que soy ahora. Yo soy otra cosa. Al contrario, es mucho más elevado ahora que de esa época. pero él dice haber recordado o sentir lo que vivió aquí entonces. Sí, en el libro. claro. Pero dejó de ser de entonces. Claro que dejó de ser porque eso ya pasó. Eso no es él. Fue lo que fue. Por ejemplo, estamos todos aquí. El niño, cuando nosotros teníamos 7 años, no somos el mismo que está aquí. No, sentado. claro que no. ¿Sí o no? Una evolución. Dejamos de ser ya ese niño. Usted no es ese niño. Ni piensa igual. Ni tiene el mismo cuerpo. Ni tiene la misma conciencia, ¿sí o no? Y estamos hablando de esta existencia. Eso pasa con las otras. Simplemente ya tú tienes otro cuerpo, ya tienes otra mentalidad, tienes otro nivel de conciencia, pero tú tienes Pero recuerdo. él sí recuerda esa vida que vivió. 692 ¿Qué? en este planeta, vidas. 692 vidas. Sí. ¿Y Él qué, está tie- viviendo las 693. ¿Y qué tiempo tiene eso? ¿Se ¿Y, puede llevar tú, contado? y tú, Miguel Ángel? Andamos más o menos por lo mismo. ¿Y yo? Aquí todos tienen 100 y pico de vida mínimo. Todo el que está aquí. Eso se lo podemos asegurar. Lo que pasa es que no lo recuerdan. Todos. Miguel Ángel, ¿cómo Nosotros tú logras- somos los que hemos Señores, creado. si ustedes ven que ¿Cómo nos tú quedamos en logras llegar ahí? silencio algunos segundos, es Despertando. porque estamos procesando Despertando la conciencia. información. Elígelo. A mí me encanta esa pregunta. Mucho. ¿Cuántas veces se han puesto las personas a recordar su vida pasada? Muy poca gente se dedica a eso. Ustedes son periodistas. Yo recuerdo mi vida pasada, mi niñez, Hay cosas mis de- sí. padres, Es decir, que usted sabe. mis abuelos. Oiga, ok, cuando usted tenía 3 años, el 10 de septiembre, cuando usted tenía 3 años, ¿qué estaba haciendo? Pero tan exacto, sí. Era, Claro. Tú se lo puedes preguntar a él exactamente Era- todo lo que él ha hecho en cada momento yo de te su puedo vida. decir, yo te puedo ¿De decir. las vidas o de su Pero, vida? pero y de entonces, sus aquí, vidas. y esto no querer como dudar la 693. respuesta, pero ¿a quién podemos tomar como referencia para que nos diga que sí, que fue así? De él, por ejemplo. Él me dice, no. no, el 3 de septiembre del año 65 yo hice esto, y esa persona sí es cierto, yo estaba ahí. Porque yo no Es- estaba. Está bien, precisamente. Entonces, ¿cuántas creencias tenemos hoy que nosotros no? La Biblia que usted mencionó. ¿Usted estaba ahí? Y usted dijo que era el patrón. Y nadie estaba ahí. Cuando se Sin embargo, hoy rigen su ética, su moral, su comportamiento para no solamente actuar como filosofía de vida, sino para discriminar, para matar, para separarse hasta de la familia, con algo que usted ni sabe si eso fue verdad o no. Pero eso no hay forma de tú saberlo. La única forma de tú lograr tener la experiencia y comprobar las cosas es a través de ti mismo. Y eso, esa forma, por ejemplo, siendo respetuoso de mi parte, Ujú. de expresarte así, no te aleja de Dios. No, al contrario. Porque ¿qué supone que tenemos una Biblia que nos hace concentrarnos en esa vivencia de ellos? Nosotros recordamos a ellos entonces. ¿Y qué hacemos con el Popol Vuh? ¿Y qué hacemos con el Bhagavad Gita? ¿Y qué hacemos con el libro de los muertos de los egipcios? ¿Qué hacemos con el Tao Te Ching? Por ejemplo, ¿qué hacemos con esos libros que son sagrados de esas religiones? ¿Qué hacemos con la Pista y Sofía? ¿Qué hacemos con esos libros? Entonces, ¿quién es que está equivocado entonces? Nadie. Todos tenés razón. Y todos están equivocados y todos tenemos razón. Por lo simple. Esto es Tomás simple. se ríe. Pero es que es verdad. Es complicado, presidenta. complicado. ¿Qué es lo correcto y qué es la verdad? Sin un trago. Lo que te es útil. Lo correcto. Porque es hoy lo hay que- 4.200 religiones en el planeta. 4.000. 4.200 registradas. Ahí que yo voy encaminada en el mismo Dios. No todas. Bueno, cada quien tiene... Y lo lindo que cada una dice que está en lo correcto. Sí, y que claro. las otras están... Y defiende su criterio. Y que las otras no están en lo correcto. Entonces, por eso decía ahorita, todas están en lo correcto y todas están equivocadas. Ahora, Pero la al fin- pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿esto que yo estoy haciendo, lo hago por mí o lo hago porque otro me dijo que era así sin yo saberlo? No considero que lo hace por usted. Lo considero yo. ¿Y por qué tú no eres budista? No, O musulmán. No conozco, no los conozco. Pues eso fue porque no te lo dijeron. Te lo enseñaron el cristianismo aquí. La mayoría somos cristianos por eso. Porque en esta parte del mundo nos conquistaron los españoles y nos obligaron a que aprendiéramos la Biblia.
Y pobre de aquel que no lea la Biblia, arderá en el infierno. ¿Y por qué usted lo dice así? Porque eso no es una manipulación. Sí. Claro. No existe el infierno. ¿Qué debemos nosotros tener como guía en esta parte de espiritualidad, digamos, hasta de Lo que no te haga daño a ti. Dice, La principal guía es... dimensiones, usted dice. Bueno, hay diferentes dimensiones. Pero para no ligarle el tema, la primera pregunta que usted me hizo, lo que usted tiene que hacer es, ¿esto me hace daño a mí? ¿Le hace daño a la naturaleza? ¿Le hace daño a los demás? ¿Por qué lo hago? Si tú te vas a comer algo y te vas a alimentar, oye el término, alimentarte, no comer por comer, es alimentar este cuerpo. Si tú sabes que ese alimento es nocivo para ti, ¿por qué lo sigues haciendo? Tú no necesitas un libro sagrado que te diga que eso es negativo para ti. ¿Por qué sigues bebiendo? Tú ves, ese es un tema que yo no quería meterme, pero eso fue fue ella que lo metió al medio. Está bien, mira qué bueno que lo mencionara. Porque en la parte misma... No, porque todo en la vida es una decisión personal. Sí, o sea, tú haces las sí. cosas porque decides Es hacerlas. una decisión, exacto. Porque quiere hacerla. Pero mira porque qué te bueno gusta. ese término, yo estoy hablando de eso, de la alimentación. En una parte de la Biblia, no tengo exacto en qué pasaje, habla de que el cuerpo no puede contaminarse, ¿verdad? Como no debemos contaminar el cuerpo o exceso en el Porque alcohol. es templo de Dios. O sea, es templo de Dios, pero hay una parte que hablamos del ángel, el espíritu. Ese es el que cuando hablamos de alimentarnos, ese es el que nosotros quizás lo maltratamos, no el físico del cuerpo, sino el alma. Ese es el que maltratamos. No, nosotros maltratamos todo lo que tiene que ver contigo de manera integral. Porque el cuerpo es una parte de ti, pero también tú tienes un espíritu, también tienes una mente. La pregunta es, ¿con qué yo estoy nutriendo mi alma? Exacto. ¿Con qué estoy nutriendo mi cuerpo? Y no el cuerpo una cosa y la otra. Cada cosa tiene un alimento diferente. Distinto. Porque tú eres integral. Tú eres un ser integral. Sin embargo, todo es parte de lo mismo. ¿Sabías eso? Todo es parte de lo mismo. Sí, es como que el hielo, tú quieras separarlo del agua. El hielo es otro estado De la misma. de la misma agua. Pero todos estamos hechos de lo mismo. Todo es partículas. Si tú lo reduces, este cuerpo, ¿de qué está hecho? De elementos. Y esos elementos están hechos de átomos y esos átomos de partículas. Lo que somos es diferentes combinaciones de la misma energía a nivel global. Entonces, tú eres Dios y parte de él. La gente no quiere aceptar eso, que es Dios. En esas vidas. Ese somos imagen y semejanza, ¿no? Sí, eso dice la Biblia. Pero lo dijiste como con duda ahí. Eso dice la Biblia. No lo Bueno, dicen. pero si Pero el no lo estoy Espíritu diciendo de yo. Dios... Lo dice la Biblia. Si el Sí, claro. Espíritu de Dios está en mí y el Espíritu es una forma una de las formas en la que Dios se presenta, entonces yo soy Dios. Sí, No y sé este micrófono es Dios también. Y esta mesa es Dios. Ajá. Claro, ese es Él. ¿Qué es Dios? ¿Acaso no es todo lo que existe? ¿Y de qué está hecho lo que existe? De Él Materia. mismo. Lo que somos parte de Él. No puedes separar la ola del mar. Mira esa ola, tú la ves diferente, diferentes olas, pero son el mismo mar. Y eso está demostrado científicamente en el campo de Higgs. Yo no estoy hablando teoría loca, eso está demostrado científicamente en el campo de Higgs. Cómo la misma vibración de las partículas están conectados todos, simplemente esta parte del campo vibra de una manera diferente, ¿verdad? Y esta de otra, pero forma parte de lo mismo. ¿Quién hizo todo eso? Es el creador, al que nosotros le servimos, Así al es. creador, para que no quede duda de que le Sí. servimos al creador. Sí. Miguel No Ángel, somos ateos ni nada de eso. en esas vidas agotadas en las que estuviste, ¿hay algún recuerdo que tú puedas decir, yo estuve en tal ocasión, en tal, de uno que sea muy reconocido? ¿De parte mía? Sí. No, en este momento no voy a revelar nada de mis Nada vidas. ninguno. No. ¿Y por En qué? su momento sí. ¿Y por Y de qué? la No porque estamos hablando de la vida de él, del libro. y de José en la puesta en circulación, habló de su existencia como José. Sí, de eso era que estaba hablando en la puesta de ¿Y circulación. qué pudieras tú compartirnos relevante. con nosotros que fue relevante en ese momento de algún testimonio que él diera?
Pero obviamente, porque imagínense, nosotros lo hablamos siempre ese tema y más cuando estuvimos escribiendo el libro. Y ahí mismo, en ese mismo contexto, cuando tú dices que él sabía más de ti, ¿tú estuviste con él cuando fue José? ¿Cómo así? ¿En vida pasada? Ajá. Sí. Esa es otra pregunta capicúa, ¿verdad? No la voy a responder. ¿Pero por qué? Esa no. Porque No, viene porque, otro libro. Porque a él lo compromete en decir sí, también su existencia si como yo tal. abro esa puerta, va a ser un tema. Se abrirá en su momento. No la voy a abrir ahora esa puerta. Pero ¿por qué entonces, para no alargar la pregunta de Tomás, por qué la limitante si es expresar lo que es? Porque cuando... Si es transparente. Sí. ¿Qué hicimos la vez de la puesta en circulación? Que algunos temas no podíamos hablarlo porque había un impacto que había que generarse hasta la puesta en circulación. Sí. No era que no estábamos negando a responder No, porque era para ya siempre, sino que ese no era el impactar. momento, ¿verdad? Si yo abro esa puerta de esas dos preguntas que me hicieron, yo tengo una responsabilidad después de ahí, ¿verdad? De seguir entregando información sobre eso. Y no es el momento. Va a haber un momento para eso, pero ahora no es el momento de yo entregar esa información, porque si ya voy a entregar una información, usted tiene que entregarla completa, entregar todo como es, ¿verdad? Y yo no quiero dejar a medio talle ciertas informaciones porque se va a abrir una puerta, te estoy diciendo, entonces no se Miguel puede... Ángel, entonces, pero una pregunta que Tomás... Sí, que me responda ahí, después te le da, sí, presidente. de algo... De lo que tiene que ver con él y José, miren, esa historia es, él lo dice, dentro de mis vidas que yo he tenido, que él decía en la puesta de circulación, yo fui criador de cerdo, yo fui bufón, yo fui, bueno, imagínense lo importante que fue en ese aspecto. Fue psicólogo, tuvo muchísima existencia, fue también militar. Él contaba, por ejemplo, que en la época del Imperio Romano, ahí se le fueron más de 10 vidas, una tras de otra, rapidísimo, porque lo mataron muchas veces cuando era niño. Pero el paso, Miguel Ángel, Existía reencarnado, existía. Oye, lo mataba una carreta, lo venía un soldado y lo mataba en la calle. o sea, tú quieres decir que las personas que mueren ahora mismo están en otro lugar ahora mismo, salen En otra dimensión. El espíritu. Una persona, por decir así, un jovencito, un motor, un accidente, murió en un accidente, sale en otro lado. Automáticamente Otra vida. el cuerpo se dañó. Ajá. Ese espíritu, esa alma que estaba encarnada en ese cuerpo, sale del cuerpo, pero despierta en otro lado y pasa a la región donde va el alma, al electromagnetismo. Su ser evalúa la vida, lo que hizo, el nivel de aprendizaje que lleva o de experiencia, y se cuadra todo para volver a encarnar aquí. Si le toca encarnar aquí, toma otro cuerpo físico. Con otro cuerpo. Claro, por nace. Por eso que el caso... Si no me toca encarnar, ¿qué me toca? Aquí usted dice. Ajá. Tú No, dices porque que puede ser en evalúo. este planeta o en otro. En otro planeta, Claro. este de la Tierra. O en otra dimensión. O sea, que lo que quiere decir es que el alma no muere. Nada muere. El cuerpo desaparece. No desaparece, se transforma. Las moléculas van de nuevo a su lugar de origen. Porque eso no desaparece, eso se transforma. Nada muere. Solamente se transforma. Nadie muere. Eso es un invento. La muerte es un invento. Claro que es un invento. Pero demuéstrame cómo nosotros morimos. A ver, ¿qué es la muerte? No, porque ya no Nosotros usamos ese término para poder nombrar algo, diferenciarlo y nosotros entendernos en esta realidad. Le llamamos muerte a un cuerpo que ya no funciona. Exacto, que dejó de respirar. A eso le llamamos Que su muerte. corazón Pero ese se paró. tipo de muerte dice, no, que ya yo dejé de existir. No, tú no dejas de existir. Mira la diferencia. El cuerpo deja de funcionar como funcionaba, pero no deja de existir. La forma que tenía se transforma, pero no muere, porque eso se convierte hasta en abono o en alimento de algún tiburón que se comió a alguien. ¿Me entiendes? Se transforma. Eso pasa con el alma. Vive transformándose de momento en momento. Pero Vamos a ya poner un ejemplo científico. Vamos a poner un ejemplo La palabra científico. muerte ya existe, porque todo lo que se menciona porque existe. Pero eso es la paradoja. Esa es la paradoja. Tú mueres, pero no. La muerte como tal existe. Como nosotros la interpretamos. Que dejó de latir el corazón, perfecto. Pero no deja de existir tú, ni el cuerpo. El cuerpo simplemente
se transforma. Entonces, ¿qué dice la ciencia? La energía no se elimina, se transforma. ¿Y qué le da forma a la materia? La misma energía. El espectro electromagnético, la luz, ¿verdad? Tiene un espectro electromagnético. Nosotros vemos un pedacito así, chiquito, del espectro electromagnético, que es lo que nos permite ver los colores. Los colores es la misma energía, pero en diferente vibración, que va desde el violeta al rojo. El color que vibra más alto, o sea, las partículas que vibran más alto, a una velocidad más rápida, nosotros vemos el violeta. Bueno, aquí hay algunas cosas que parecen violeta. Y lo que vibra más lento, nosotros lo vemos como rojo. Pero es la misma vibración, es el mismo espectro electromagnético. Ustedes saben que el infrarrojo, como la luz de los controles, sí, ¿verdad? Ajá. Eso porque está por debajo del campo de visión de nosotros. Pero existe, por eso le llama infrarrojo, por eso no vemos el láser. Porque el rojo es bajo y lo vemos, pero más bajo. Más bajo no lo vemos, ya no lo podemos ver, pero existe. Igual que los rayos ultravioleta. Porque están por encima del violeta y no lo vemos. Tiene sentido. Miguel Ángel, ¿Tiene sentido? Entonces, y existe. Y porque no lo veamos no significa que no existe. No hay que temer a la muerte. No, ¿para qué? Dice Epicuro, un filósofo, ¿por qué preocuparse por la muerte? Dice, simple. Cuando tú existes, la muerte no está presente. Y cuando la muerte se presenta, ya tú no estás. ¿Por qué te vas a preocupar? ¿Tú sabes qué es lo que hace que nosotros nos preocupemos? Cuando la muerte se presenta, ya tú no estás. Claro que no. Pero me acaba de decir que eso no existe. Entonces, ¿la muerte cómo se va a presentar? La muerte del cuerpo físico. Del cuerpo físico. Ajá, eso que le llamamos muerte. Ajá, la materia. A eso que ella le dice que le teme. ¿Pero por qué le tememos? Adivine. Y a mí me da risa eso. Porque lo que viven predicando, que están en la gloria, incluso afirman que ya tienen el cielo ganado, porque ya asumieron a Cristo como su Salvador. Su Salvador, ¿verdad? Ya ellos se ganan la gloria. Perfecto. Yo le digo, usted se la ganó desde que existe. Usted no necesita, ¿verdad? Eso. Pero póngale que sí, que ya se la ganó. Y que va a estar bien en la gloria. Pero le tienen un miedo a morirse. Terrible. Pero si tú vas a estar allá mejor, vete. ¿Te da dolor cuando muere alguien cercano a ti? Sí, yo he perdido personas, claro. ¿Tú lloras? Claro que sí. ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué te da Porque dolor? Precisamente tú tienes apegos, ¿verdad? Tienes una serie de comportamientos psicológicos que te atan a eso, pero uno llora por lo vivo, imagínese por un muerto. Que te acostumbra, ¿verdad? ¿Eh? Eso, el apego, eso es ignorancia. Porque si esa persona viniera ahora mismo, ¿qué es lo que tú haces llorando? Mira, yo estoy nítido, lo mejor que me pasó fue que me muriera. Tú dices, tú cambias la percepción ahí mismo. Yo pudiese decir que uno llorando no va a resolver nada, ¿no? No, pero es una forma de tú expresar los sentimientos, porque tenemos un cuerpo físico. Energía. Claro, tenemos un cuerpo físico que lo gobiernan los neurotransmisores, la química que tenemos. ¿Piensa, Miguel Ángel, que cuando una persona fallece, el alma se queda rondando ahí arriba? Tú como el cuento de Juan Bosch, el alma de Don Damián. ¿Tú lo has leído? Existen casos y casos. Casos y casos. Para ustedes no sé si lo han leído, pero muere el señor de la casa, el alma sale del cuerpo y se queda mirando. Bueno, y ahí viene la viuda y vienen los hijos y empiezan a matarse de una vez por la herencia. Y la hija le dice a la mamá, llora, que está entrando la comadre, llora, que viene fulano. Y todo el teatro que se da alrededor del difunto. Y él viendo todo eso en la lámpara colgada. Entonces él dice, no, ¿y qué es lo que están haciendo esta gente? Pues yo voy a decidir no irme. Y volvió y entró al cuerpo. Si ustedes experimentaran la salida consciente en cuerpo astral, ¿verdad? Que pueden verse fuera del cuerpo, automáticamente se le desaparecen muchas de esas preocupaciones. ¿Tú la has experimentado? Claro, muchísimas veces. O sea, ha sido constante por parte tuya tener esa el mundo de los sueños para mí es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos que tener. Pero en mi primer libro yo enseño a cómo interpretar los sueños, a cómo dominar los sueños, el significado de los sueños, los diferentes tipos de sueños.
en mi primer libro. Es uno de los capítulos que ¿Cómo se llama el libro? Muertos con vida. Muertos con vida. ¿Eso está dónde? En ¿En Amazon, ¿En y en la Cuesta? librería, exactamente, Cuesta. Muy bien. Es una didáctica de autoconocimiento y filosofía de vida. Hay un capítulo que está dedicado al mundo de los sueños, ¿verdad? Y hay 12 tipos de sueños, que yo entrego ahí todas las piezas de las causas de los diferentes tipos de sueños que tiene la gente. No todos son iguales. Hay 12 tipos de sueños. Usted tiene que identificar cuál es la causa de ese sueño. La ciencia ha ido avanzando. Los mensajes que se dan a través de los Obviamente. sueños. ¿Y los números? Los números no. Yo no enseño nada que tenga que ver con los números. Con numerología. No, con los números de lotería. Los números de lotería. No hablo de eso ahí. Sí, la numerología es importante. La cábala es importante. Porque todo es numérico, ¿verdad? Tiene un significado. No, porque de pronto tú podrías dar consulta como Cristian Casablanca. No brego con eso. no brego con eso. Ahora, si una persona tiene un sueño que le perturba, que le preocupa, me puede escribir cuando quiera, me puede llamar. Para eso estamos, para servir a las personas con respecto a eso. Yo recibo mucha consulta de eso. Mira, entonces, esa parte de las cábalas, por ejemplo, la persona se ha dicho siempre que sueña con dientes y demás, porque él se va a morir. ¿Eso tiene alguna relación? O que sueña casándose, que alguien va a morir. ¿Tiene alguna relación eso? Sí, hay varios contextos de ese sueño con dientes, sí, ¿verdad? Uno de ellos es ese, que regularmente lo asocian con muertes. Un pariente cercano. Pero regularmente ese sueño tiene mucho que ver con la falta de aceptación de la etapa de la vida de la vejez. Regularmente, tú sabes que la sonrisa es la primera impresión que nosotros damos. Y tememos, imagínense cuando a usted le falta un diente, usted no quiere sonreír. Sí. Y es la apariencia física, prácticamente una de las cosas más importantes. Cuando las personas están llegando a una etapa de vejez que va cambiándole el cuerpo físico, no aceptan el cambio, sobre todo las damas, ¿verdad? El hombre también, pero más se proyecta en las damas, entonces se ve que están desdientados, que se le está cayendo los dientes, y es porque en el mundo físico, la preocupación de cómo se ven físicamente se les refleja de esa manera. Wow. Lo que pasa es que ahí hay que dársela a Sigmund Freud en ese aspecto. Sigmund Freud entregó, dos cosas importantes para la interpretación de sueños. Se llama el contenido manifiesto y el contenido latente. Y Platón, en el libro de la República, se adelantó 2000 años. 2000 años se adelantó a Sigmund Freud, de la teoría psicoanalítica de él, de que los sueños son deseos reprimidos, ¿verdad? En el inconsciente. Platón mencionó eso. Deseos reprimidos. Ajá, en el inconsciente. Platón habló de eso, en la República está eso. Sin embargo, es una parte importante porque es un mecanismo de defensa que usa la psiquis. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo el cuerpo sabe que tiene un problema? ¿Cómo el cuerpo te avisa a ti? Mira, tengo una situación. Condolencias. El dolor es una, la alergia es otra. La hinchazón. El cuerpo habla, el cuerpo habla. La fiebre es otra. La reacción, ¿sabes? O sea, él te avisa que tiene un problema para que tú le pongas atención. Sí. Cuando una persona tiene un problema en la psiquis o en el alma, ¿cómo te lo avisa? Con tristeza. Con depresión. Son emociones, ¿verdad? Pero ¿cómo la psiquis te dice dónde está el problema? Porque tú te sientes deprimido, pero tú a veces no sabes por qué. No. Uno de los mecanismos que usa el alma o la psiquis es el lenguaje de los sueños. Pero oye, ¿cómo lo hace? Cómo internamente tú tienes un mecanismo de defensa de no mostrar ciertas cosas porque nosotros escondemos, ¿verdad? Reprimimos esas versiones nuestras que no queremos ni nosotros mismos verlas. Se llama la censura interna, dice Sigmund Freud. Entonces, ¿qué pasa? Para que la psique pueda que tú le prestes atención, tiene que usar la simbología para salir al sueño manifiesto, ¿verdad? Que es el que tú te sueñas, tiene que violar la censura interna a través de símbolos. Porque si lo presentas tú así de esa manera, tú lo bloqueas. Porque tú mismo te estás censurando, ¿verdad? Y por eso decía Platón que mucha gente en los sueños, cosa que no se atrevía a hacer en el físico, lo hacía en sueños. Entonces lo hacía en sueños, ¿verdad?
que le gusta robar, que le gusta ser infiel, que le gusta hacer cosas, ¿me entiendes? Salen a flote en los sueños. Esa es la parte importante. Entonces, muchos sueños la gente dice, cónchale, pero yo no entiendo esto, no sé qué significa, pero hay un significado potentísimo detrás. Y la gente se sorprende cuando yo se lo interpreto, que a veces le da miedo. Me cuentan un sueño y creen que es algo simple. Y yo, tienen que poner atención a esto. Sí. O a veces creen que el sueño es muy, muy difícil, o sea, una pesadilla, y cuando viene a ver un sueño bastante bueno. Dentro de las consultas que tú das, eso es parte de lo que tratas. Sí, pueden en las mismas redes sociales que hablamos de Metaconexión, ¿verdad? Ahí podemos preguntar. El correo incluso de nosotros es metaconexión02@gmail.com. Ahí pueden escribirnos los correos, las preguntas, un sueño. Miguel Ángel, ¿cuántas vidas te quedan? Ay. Me quedan muchas. Por ejemplo, a este planeta le queda mucho tiempo todavía. ¿Sí? Muchos siglos le queda. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque hay cosas que sabemos del futuro. Para el futuro. Claro. Pero se dice que no podemos saber lo que no ha llegado. ¿En serio? Está todo hecho ya. Ya todo pasó. O sea, lo que dice la Biblia entonces es cierto. Que él mismo se dio él mismo el balazo. Pero digo, porque dice... Porque ¿qué dice la Biblia? Que todo está escrito. Entonces, pero dice todo está escrito, pero no podemos forzarnos a ver más allá, porque también dicen, claro que sí. Dicen que eso no es como cosa positiva. ¿Quién dijo que no? Querer ver más allá. Pues entonces se fueron para el infierno todo lo que escribieron en la Biblia. Olvídate del pasado porque ya pasó. Sí. Preocúpate por el hoy, que mañana no sabemos. No sabemos. Y dice Jesús, dice que cada día trae su propio afán. Sí, pero él mismo te dice todo lo que iba a pasar con él mismo lo decía. Tú me vas a negar, bueno, tú me vas a traicionar. Sí. Él decía todo lo que va. Y le dijo a todo el mundo, y nadie se lo cree, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hago. Sí. Aún más grandes que lo que... Y nadie se lo cree eso. Es decir, que tú puedes, y si lo haces, avísame. Convertir el agua en vino. Me avisa. Sí. Pero tú puedes hacer todo lo que él hizo. Pero tenemos dones que no lo desarrollamos, que no lo fortalecemos como el... Es que no nos dedicamos a eso. La sanación, la palabra Es que no nos dedicamos a eso. Primero, si tú no crees que puedes hacer algo, no lo haces. Pero eso puede crear un caos también, porque... ¿Cuál caos? Por ejemplo, si yo logro esa forma de convertir, por ejemplo, yo no puedo adelantar eso, porque incluso él mismo decía, no es el momento. Para evitar el caos. Había que contar con una gran cantidad de personas que confíen. Caos? Que tú eliminarías toda la licorera. No. Porque no es de ese te van a matar de inmediato lo que hacen vino. No es de ese vino que estamos hablando. No, lo que quiero decir no es en ese aspecto, sino en el sentido de que las personas que no quizá pudiesen creer lo que consideran que estoy en algo fuera de lo normal. Porque el poder te vendrá si todo lo que tú vas a hacer es para bien. Pero por supuesto, pero entonces lo que pasa es que mismo Jesús dijo, su momento llegará cuando tenía que sanar a algunas personas. Sí, y no lo hacía en ese momento para evitar que viniesen otras cosas. Bueno, terminan matándolo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues está inventando. Lo guindaron en una cruz, dice la Biblia. Pues está inventando, enseñando los poderes. Entonces, ¿te das cuenta? No se puede enseñar. Sí, claro que sí. Pero tú sabes que te va a enfrentar con muchas cosas. Mira ese libro. Ese libro sé que va a crear mucha controversia. ¿Pero por qué? Después de la puesta en circulación, ¿qué retroalimentación tú has recibido? Positiva todas. Una cosa impresionante. Impresionante. La gente me escribe, oye, yo he dado una llorada aquí con estos capítulos, porque hay capítulos muy emotivos, como es el caso del encuentro de José con sus hermanos. Eso es algo impresionante, el encuentro, y más con su hermano Benjamín. El encuentro con el padre. Con Jacob. Mira, ahí se describe. En el libro se describe. ¿Eso lo vivió Jorge? Sí, claro. Claro. Él narrando su vivencia. Su vivencia. Él narra ahí cuando llegó el papá. Cuando llegó el papá que lo estaba esperando, que ya los guardias le avisaron, allá viene la caravana de los cananeos, que duraron 2 meses para llegar. Él salió despavorido. Y cuando llegó la caravana, él llamó a Simeón. Dime, ¿dónde está nuestro padre? Y cuando él sale al encuentro de Jacob, cuando se paró la caravana, Jacob, al ver ya lo que le habían dicho del hijo, él se tiró. Estaba anciano ya, pero él se tiró de la carreta y dejó incluso una de las sandalias, la dejó botar en la... Oye los detalles del libro. Detalla hasta eso, hasta de una sandalia que se le quedó
en la carreta. Y José se tira de rodillas frente a Jacob a llorar. Y lo abraza así por la rodilla. Padre, porque él lo creía muerto. Y había una empatía muy profunda, de acuerdo a lo que dice, de jovencito, porque el padre tenía como algo muy especial con José. A pesar de sus hermanos, los demás, y sus hermanos leía como que... Por eso fue no era en sí que tenía algo especial con ellos dos. No. Lo que pasa que como Jacob tuvo un encuentro que él narra, ¿verdad? Jacob narra que tuvo un encuentro con un ángel que le prometió a Raquel y le prometió que iba a tener unos hijos con ciertos dones a través de esa mujer. Que cuando se la prometió ella era recién nacida. Raquel. Oye eso. Raquel era cuando se nacida. la prometió como cuando el ángel se le apareció a Jacob, le dijo, tú vas a tomar como esposa, como novena esposa, porque fueron 9 que tuvo, no como dice la Biblia, que son dos formales, 2 esposas, Lía y Raquel, y dos criadas. Mírale la cara a Ángel Torres, enfócame a Ángel Torres aquí. De aquí en adelante que se meta con la vida de Ángel Torres y las esposas va a tener problemas. 9 esposas. Y el ángel le dice, tú vas a tomar otra esposa. Y le dice a Jacob, otra. Ya tenía 8. La mayor era Lía, la que tuvo los hijos predominantes, que de ahí salieron las supuestas 12 tribus de Israel. En realidad se mencionan eso porque eran los mayores. Y en esa jerarquía de ese pueblo, todo va en acorde a los varones mayores, en ese orden de edad. ¿Qué pasa? Cuando le prometen el ángel le dice, tú tienes que volver a donde Labán y te vas a tomar como esposa a Raquel, que era recién nacida en ese momento. Ve, habla con él, cuéntale lo sucedido y a un acuerdo con él. La Biblia narra que Jacob fue a donde Labán y lo hizo trabajar 7 años porque él quería a Raquel. Pero como en esa cultura tiene que casarse primero la mayor, entonces él le dice la Biblia que tuvo que trabajar 7 años por la mayor primero y después le dijo, no, ahora tú vas a tener que trabajarme 7 años más por la otra. Raquel. Eso no se podía hacer porque en ese entonces el que violaba la palabra era hombre muerto de una vez. Y él le habló mentira a Labán, según la Biblia. Y eso no se hacía en ese pueblo. Él sí hizo un acuerdo. Y Lía era la mayor, es verdad. Lía era la mayor. Incluso en el libro se narra cuando Jacob va otra vez donde Labán, donde su suegro, sí, que ya se conocen, porque Jacob era el millonario, el que tenía más dinero de todo el pedazo. No, el más rico y el más poderoso era Jacob. Entonces, cuando él vuelve donde Labán ve la oportunidad y le cobró 7 veces el valor de lo que pagó la dote cuando Lía. Eso es cierto. No que trabajó 7 años, sino que pagó más por Lía y tuvo que criarla. Finalmente, Miguel Ángel. No, porque se casó. Jacob tenía 52 años cuando se casó con Raquel, que tenía 13. Desde que menstruaba, ya usted tenía que casarse. Pues no existía la ley de niñas, niños y adolescentes. Estamos muy lejos. Y si usted lo analiza, por algo usted menstrua a esa edad. Significa que usted está lista para reproducirse. Cuidado, decirlo así, porque van a querer después mucho que... Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy diciendo nada del otro mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Y ellos se la prometían siempre. ¿Cómo terminó José su vida? José, ¿cómo terminó? En el libro, José, él mismo se autoinfligió la muerte. Wow. Se suicidó. Qué duro. El poder que él tenía lo hizo a la inversa. Porque él tenía el poder de regenerarse. Sí. José tenía... Por eso son tantas vidas. No. Él en esa existencia, él tenía la capacidad de regeneración. O sea, él se volvió un muchachito cuando quería. ¿Cómo? Y eso fue lo que impresionó al faraón. Y a todo el mundo. A todo el mundo. A los esclavistas y a todo el mundo. Ese era su poder. El prometido, el que le habían dicho. Ese era su verdadero don. No la interpretación de los sueños. Pero lo que se resaltó fue lo otro. La interpretación de los sueños. No, eso fue un invento. Ah, bueno. Y en el caso de Jacob, porque ¿lo ha visto en reencarnación, José? ¿Ha tenido algún acercamiento? ¿Sabes que le hicieron esa pregunta?
creo que fue en la puesta en circulación, que hicieron esa pregunta, que si él se había topado con otros de los personajes de la... Y él dijo que no, que si él lo ve y tiene una conexión Percibe. lo puede ver. Wow. Bueno, Pero ahí no me queda claro porque hay una parte de la Biblia que dice que la mente va a ser borrada cuando muere. O sea que ¿Cómo tú vas así a estar que libre, va a que ser? no va a tener pensamientos de lo que fue tu Jamás de lo que existencia. fue anterior. Sí. Pues entonces eso no tiene sentido. ¿Tiene algún Entonces sentido somos- eso? Entonces, ¿para qué tú estás actuando bien? somos eternos, entonces. Pero analízalo. Miguel ¿Para Ángel. qué tú vas a forzarte a aprenderte la Biblia, aprenderte de A que caminar fulano, de que manera con Cristo, correcta? si tú ni siquiera te vas a acordar de quién tú fuiste? ¿Para qué? ¿Tiene sentido eso? Entonces, tomando esa No parte tiene de sentido. sentido, ¿cuál es el propósito de vida entonces? Porque es muy amplio, muchas cosas. ¿Y cuál es el propósito de vida? La experiencia. Ya, El conocimiento de veremos esto para de tener quién experiencia, es. y ya. Nosotros somos una parte de Dios Y ya. que está autoconociéndose en la experiencia, en todas las versiones. Esa es la principal razón de la existencia. Una parte de Dios. Claro. Y ya. Por ejemplo, cada célula de tu cuerpo, tú la ves diferente, sin embargo es la misma, porque todas salieron de una sola. Se subdividió en millones de células, pero salió de una sola. Y todas las células del pie, la del brazo, la de la cabeza, están experimentando y tienen una especialidad. Sin embargo, todas trabajan al unísono para el cuerpo. Todas. Bueno, tenemos casi que cerrar, Miguel Ángel. Casi no, presidenta. Miguel Vamos. Ángel, ¿Jesús resucitó? ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. ¿Y tú qué crees? Eso dice la Biblia. ¿Nunca se ha muerto entonces? El tema de Jesús es algo impresionante. Yo soy un seguidor de las enseñanzas de Cristo. Realmente hay muchos misterios de Jesús interesantes, ¿verdad? Yo sé que Jesús tenía no solamente eso, tenía la capacidad de muchas cosas. Hay muchas cosas de él que no se saben. Yo no entiendo particularmente cómo un ser tan especial, el más importante, el Hijo de Dios, ¿verdad?, lo desaparecen de los 12 a los 30 años y no se sabe ni pío de él. Nada. ¿Por qué? Si de todos los otros personajes se sabe la vida entera, pero de él no. Estaba- Entonces hay que ver, porque hay muchos escritos ahí. ¿Cuáles sobre- son algunas de las teorías? En Hay tus muchas. otras existencias, ¿cómo se visualiza a Jesucristo? ¿Cómo así? ¿Hay una apreciación diferente en las existencias que has tenido con relación a Cristo? No, porque a Cristo se le considera un ser fenomenal, o sea, un ser... En todo lo que tú recuerdas que has vivido. Claro, porque Jesús vino a entregar y experimentar una vida muy especial, ¿verdad? Sobre todo entregar el amor, ser una persona que tenía muchísimas capacidades, ¿verdad? Un despertar de la conciencia impresionante, ¿verdad? Entonces, esa fue su existencia como Jesús. Pero él, lo que pasa es que nosotros vemos una existencia y ya. Pero es un ser multidimensional. Es un ser que, que no solamente se detuvo a ser Cristo, ¿me entiendes? Bueno, presidenta. Señores, esto es un tema interesantísimo que siempre faltará tiempo para Así es. conversar sobre estos temas que de verdad nos traen muchas preguntas, muchas curiosidades. Manténnos al tanto de las próximas actividades, de los próximos libros y ya sabemos dónde podemos comunicarnos para seguir haciendo este tipo de preguntas, Ángel, que siempre nos inquietan. Dar ¿verdad? seguimiento. La idea es que este libro, que viene a completar, hacer énfasis de que esa historia sucedió, significa que todos los creyentes en la Biblia tienen una razón más para creer en ella, ¿verdad? Porque te está diciendo, cónchale, esto sucedió. Y hay alguien hoy que lo vivió, que dice, eso sucedió. Que algunos detalles no sucedieron exactamente igual. Bueno, es lo que recuerda. es natural eso, porque imagínate, 400 años después fue que empezó a escribirse sobre esa historia. Dime tú, boca a boca se pierde muchísimo. Para nosotros es una sorpresa que acapararan tanta información de lo que pasó y que no se perdieran más información de la que se perdió. O sea, que para mí es Ya impresionante. tenemos que irnos. Toda esa información, él te la contó.
Está ahí en el libro, está en el libro, Pero está en el libro. fue contada por él. Claro que sí, claro que sí. Señores, y está en el libro. El libro está en Cuesta. Y en Amazon. Y está en las redes sociales para contactar a nuestro amigo, filósofo, Conexión. escritor. Metaconexión. Metaconexión. Miguel Ángel de la Cruz. Gracias nuevamente por compartir con nosotros y a ustedes, señores, como siempre, nos quedamos en sesión permanente. Aprobado.